Buenas tardes, Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios porque estamos juntos otra vez, ¿verdad? Con una y otra cosa, y no nos cansamos de alabar el nombre de Dios, no nos cansamos de glorificarlo y de compartir cosas que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas, para los tiempos que nosotros vivimos, porque vivimos tiempos importantes, tiempos que no son cualesquiera. Estamos en un momento importante de nuestra historia, en un momento trascendente. Hay cosas que están pasando que no habían pasado jamás, y van a pasar cosas que estaban esperadas, que estaban profetizadas desde hace mucho y ya comenzaron a suceder. Por eso digo yo que esto es importante, es un tiempo trascendente, y dentro de este tiempo ocurren, sin embargo, cosas que no son variables, que son estables, que ocurren invariablemente dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Y una de esas cosas que ocurren y que está definido y está determinado que sigan ocurriendo hasta el tiempo de la gloriosa venida de Cristo Jesús por su iglesia, es el recordar el momento más importante de la historia de la humanidad. Porque efectivamente, como habíamos ya dicho en varias ocasiones, el acontecimiento que marcó la división de la historia en la humanidad fue el nacimiento de Cristo. Pero sin embargo, ese nacimiento tuvo un propósito, y ese propósito fue cumplido alrededor de 33 años después de ese nacimiento. Y fue cumplido en fechas semejantes a aquellas que estamos viviendo en este momento. Me refiero a la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. A este tiempo especial que tiene una significación tan importante para nuestras vidas y para todas las cosas que nosotros hacemos y somos, le llamamos, por razón obvia de sentido común, debemos entender esto, que es algo muy claro, la Semana Santa. Semana Santa, Semana Mayor, en fin, hay varios términos, pero en todos los casos nos referimos a una época especial que dura una semana. Naturalmente, eso es lo que nosotros estamos viendo y que se nos aclara cuando nosotros hablamos de este tiempo, porque así se llama, ¿verdad? Semana Santa. Pero, sin embargo, el significado y los acontecimientos que hicieron de la Semana Santa un tiempo especial, y que además hacen hoy en día de esta semana una semana importante para nuestra vida, se han ido diluyendo a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, sobre todo en el último siglo, debido principalmente a que nuestras actividades cotidianas, las cosas que hacemos, las cosas que vivimos y que compartimos, son cada vez más y más cosas que tienen más que ver con lo material, con lo del mundo, con lo del día con día, con el trabajo, con la escuela, con la familia, etcétera, etcétera. Y a veces perdemos un poquito la posibilidad o la capacidad para poder pensar, meditar y, sobre todo, en esta reflexión, actuar en función de ciertas fechas o ciertos acontecimientos, porque la vida nos lleva rodando en el día tras día. Pero yo quisiera que durante esta semana, la Semana Santa del año 2021, nosotros podamos, si Cristo no viene antes, recordar estos 7 días, conmemorarlos, es decir, traerlos a la memoria como algo importante y entender la importancia de ello. Por eso, el día de hoy vamos a platicar, siendo el primero de 7 días en los que vamos a tener este ejercicio precioso, vamos a platicar acerca de los orígenes y las razones de esto que hoy llamamos nosotros Semana Santa. Vamos a recordar un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, un pasaje en el cual un hombre llamado Abraham, un hombre que había recibido una promesa maravillosa e inverosímil de parte de Dios, porque fue la promesa de que en su vejez iba a tener un hijo, y que de ese hijo iban a surgir multitudes que iban a poblar la tierra, y a través de los cuales el Señor, el Dios de Abraham, se iba a manifestar a todas las naciones de la tierra. Vamos a recordar un poquito un acontecimiento que ocurrió con este
con este Abraham. Abraham, siendo su hijo el cumplimiento de la promesa, un joven llamado Isaac, de alrededor de 10, 11 años de edad, más o menos, calculamos, especulamos. No lo dice la Biblia, pero sabemos que era todavía un niño, pero que sin embargo ya era un niño capaz de ayudarle a su papá a cargar cosas pesadas y además de caminar con él durante largas jornadas, porque ocurrió un acontecimiento. Este hombre llevó a su hijo al desierto. Llevó a su hijo al desierto porque en un mensaje completamente extraño, un mensaje que dejó a Abraham estupefacto y lo dejó probablemente angustiado al principio, pero después lo metió en una profunda reflexión. Le dijo: Abraham, yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo para mí. Imagínese nada más lo que le estoy diciendo. Yo quiero que por un momento usted lo medite y usted piense lo que le acabo de decir. Un hombre que vivió una gran parte de su vida, la mayor parte de su vida, sin tener hijos, desolado probablemente por esta tristeza que tenemos los seres humanos cuando no podemos trascender, porque lo que nos hace trascender es nuestra descendencia. Y de pronto Dios le promete un hijo. Pasaron muchas cosas, eso es otra historia, es otro tema, pero después de muchos acontecimientos que ocurrieron con Abraham y su esposa, nació Isaac, su hijo. Y entonces él se acordó de la promesa de Dios y le dio gracias a Dios, e Isaac crecía, se desarrollaba, se levantaba cada vez más y más como el joven que iba a ser el cumplimiento de esa promesa. Y al final, fíjese nada más qué cosa tan tremenda, Dios le pide en ese día que estamos recordando que sacrifique a su hijo. Yo quiero que lo imagine por un momento, que lo piense por un momento. Piense usted en ello. Ahora, ese día ocurrió algo tremendo, algo extraordinario. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un cordero fue visto ahí junto a donde estaban Abraham y Isaac, y Dios le dijo a Abraham que detuviera su mano, que no sacrificara la vida de su hijo. Ya había entendido Abraham que lo más importante de todo era Dios, más que todo. Y además confiaba en la promesa de Dios, que siempre cumple sus promesas. Así que Isaac sabía que algo tenía que pasar y pasó. Dios detuvo su mano y el Señor le dio un pequeño cordero. Vamos a quedarnos con esa historia y vamos a recordarla. Alrededor, esto ocurrió más o menos alrededor del año 1500 antes de Cristo. Hace 3500 años. Y 500 años más pasaron desde esa época, aproximadamente 500 o 600 años, y nos encontramos entonces con que ese pueblo que nació de Abraham, de su hijo Isaac, de su hijo Jacob, de los 12 hijos de Jacob que conformaron las 12 tribus de Israel, ese pueblo se encontró prisionero, se encontró esclavo de Egipto. Y 400 años después, un hombre llamado Moisés es llamado para liberar a su pueblo. Liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Todo esto está asentado en la Biblia, en el libro de Éxodo. La palabra Éxodo es una palabra griega que nos habla de una salida. Y el Éxodo es llamado así porque es la historia de Moisés, llevando a los judíos fuera de Egipto. Moisés fue encomendado por Dios para enfrentar al faraón de Egipto. Y esto provocó una batalla en contra de la voluntad de Faraón y una serie de plagas. 9, vamos a hablar de las primeras 9 plagas, que cayeron sobre Egipto para ablandar el corazón de Faraón, no fueron suficientes. Y él, hasta ese momento, estaba dispuesto a aguantar lo que fuera, pero menos a dejar de ir a los judíos, a dejarlos ir. Faraón no lo aceptó. Así que, por último, Dios estableció una 10ª y devastadora plaga.
la devastadora plaga. La historia de esta plaga es una historia amplia, pasaron muchas cosas tremendas, pero lo voy a resumir para lo que hoy nos ocupa. La 10ª plaga fue la condenación a la muerte en un solo día, en una sola noche para ser precisos, de todos los primogénitos de Egipto. Hombres, bestias, aves, todos los primogénitos iban a morir. Y esta 10ª plaga, que fue una plaga directamente generada por Dios, sentenciaba a morir a todos los descendientes, excepto a aquellos que se encontraran en casas en donde se había sacrificado un cordero y con su sangre se hubiera pintado la puerta de la casa, el dintel, el marco de la puerta de la casa. La pérdida de Faraón directamente sería si él no acataba esta última orden de Dios de liberar al pueblo, la muerte del primogénito y heredero al trono de Egipto. Cada hogar, de hecho, de Egipto sufriría la misma plaga. Es una catástrofe, pero en aquellos hogares donde el cordero había sido sacrificado y utilizado para poner con su sangre una señal en las puertas, es un hogar en el que la muerte pasaría de largo. Y por eso, por ese hecho que se conmemora en la Pascua, es que el nombre de esta festividad es esa, Pascua o Pesaj, que quiere decir literalmente el paso o el salto. ¿Por qué? Porque las casas que tuvieran la marca iban a ser brincadas por el ángel de la muerte. Muchos están familiarizados con esta historia y asumen que la sangre que estaba en la puerta, fíjese lo que le voy a decir, que la sangre que estaba pintada en los dinteles de las puertas era una señal para que el ángel de la muerte no entrara a esos hogares. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Ojo, vamos a poner atención al detalle. Vamos por favor a Éxodo 12:13 y se lo voy a leer para que usted escuche la palabra de Dios y no las suposiciones que a veces tenemos. Dice, el Señor dijo a Moisés: yo soy Jehová el Señor. La sangre del cordero de la Pascua será una señal para ustedes en aquellas casas en que estén, y cuando yo vea esa sangre, pasaré de largo de vosotros. Lo vuelvo a leer. Yo soy el Señor. La sangre será una señal para ustedes en aquellas casas en que estén, y cuando yo vea esa sangre, pasaré de largo de vosotros. ¿Se da cuenta de la palabra que utiliza aquí el Señor? Señal para ustedes. Así que la señal que estaba en las puertas, que el Señor vería y que utilizaría o se vería utilizada como la señal de ese pacto con Dios, de que los primogénitos de las casas marcadas no serían tocadas, no era una señal para Dios. El Señor dice con claridad que la señal era para la gente, para el pueblo. Y por añadidura, esta es una señal para todos aquellos que leemos esta historia, porque debemos entender y creemos que la Biblia es un libro con palabra viva, con palabra que a nosotros nos edifica. Pero, ¿cómo es entonces que esta señal forma parte de lo que somos y de lo que hacemos nosotros? Mire, vamos a leer la palabra de Dios un poco más adelante, vamos al verso 27 de Éxodo 12, y fíjese lo que el Señor le manda al pueblo en relación con esta señal de la que estamos hablando. Dice la palabra de Dios en Éxodo 12, 27, celebrad el día de hoy como una ley perpetua para las generaciones venideras. Ojo, ley perpetua para las generaciones venideras. Cuando entren a la tierra, observad esta ceremonia. Es el sacrificio de la Pascua del Señor. Entonces, nos damos cuenta de que este pasaje incluso da origen al calendario judío como es contado actualmente. El Señor en Éxodo 12, 1 y 2 le dice a Moisés y a Aarón en Egipto: